Hoy os vengo a enseñar un caso real de un chatbot de atención al cliente que hice para una inmobiliaria. Lo de hoy no es una prueba, no es un prototipo que voy a hacer solo para la explicación, es un caso real que he hecho para una empresa y que se lo presentaré en breves ahora que está finalizado. Como veis aquí en pantalla, la empresa en cuestión es Don Piso y es una inmobiliaria de aquí de España. Pero lo que estáis viendo aquí no es su página web real, su página web real es esta. Esta es su página web real. Lo que estáis viendo aquí es una página web que he hecho, como veis aquí, rápidamente para que veáis cómo se vería el chatbot dentro de la web una vez esté instalado, una vez esté programado para que esté dentro de la interfaz. Como veis aquí a la derecha, primero vamos a hacer una prueba para que veáis cómo funciona. Este chatbot está hecho con VoiceFlow, por ejemplo, se vería así. Tú al clicar el icono aquí a la derecha, verías así. Tu asistente Don Piso, nuestro asistente virtual está aquí para ayudarte. Esto obviamente se puede personalizar y ahora veremos cómo funciona por dentro. Pero primero quiero que veáis una prueba para ver cómo funciona. Veríais aquí el chatbot, empezar un nuevo chat, así sería de primeras. Hola, soy tu asistente virtual de Don Piso, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Te daría aquí unas opciones, pero si no hace falta que cliquéis, podríais ponerle directamente pues lo que queréis poner en el chat. Aquí tenéis las diferentes opciones que básicamente fueron las prioridades que ellos me dijeron a la hora de poner en un chatbot, que es lo que la gente más pregunta, que en este caso para una inmobiliaria es un servicio que se dedica a vender, alquilar casas a personas. Pues en este caso tienes la opción de vender, de comprar, franquicia, trabaja con Don Piso, hipotecas, reformas integrales u otra consulta si fuera necesario. Y ahora veremos cómo funciona esto por dentro, pero primero, como os he dicho, vamos a probarlo. Imagínate que tú quieres comprar tu casa y le pongo comprar. Pues aquí es donde empezarías a hablar con el chatbot, que lo primero que te pregunta es tu nombre para personalización. Pues yo le pondría Víctor. Perfecto, Víctor, te ayudaremos a encontrar tu vivienda. ¿Cuál es tu principal interés? Imagínate que yo no quiero buscar una casa ideal, sino que tengo dudas sobre el proceso de venta. Pues yo clico dudas sobre el proceso de venta. ¿Qué te gustaría saber sobre el proceso de compra? Estoy aquí para ayudarte con cualquier cosa. Imagínate que yo le quiero preguntar cómo se puede financiar la casa. No tengo todo el dinero para comprar una casa. ¿Qué opciones de financiamiento ofrecéis? Yo soy un cliente y quiero saber cómo cómo financiar mi casa porque no tengo todo el dinero disponible para hacer el pago en cash, cosa que es totalmente normal y la mayoría de gente. Pues bomba, te pondría aquí, según la base de datos de Don Piso y lo que ofrece esta inmobiliaria, una respuesta. Entiendo, Víctor, en Don Piso ofrecemos varias opciones de financiamiento para ayudarte a adquirir tu casa. Aquí te detallo algunas de las opciones. Hipotecas, te lo explica qué son las hipotecas, de tipo fijo, tipo variable, las diferentes. Financiación de reformas, si necesitas hacer reformas en tu nueva casa, puedes incluir el importe de tus reformas, simulador de hipotecas, te dice que ofrece un simulador de hipotecas que está dentro de la página web, y luego te pregunta si hay algo más en lo que te pueda ayudar hoy. Imagínate que será mi única duda y ya está resuelta. Yo le digo que no hay nada más, no. Escribo no. Y una vez dijeran no, yo lo que les propuse es la opción de obtener el lead. Una vez haya resuelto la duda o no, de tener el lead con la información y que le llegue a su base de datos. Por tanto, aquí te pone genial para poder enviarte toda la información que necesitas y algunas ofertas exclusivas, déjame tu email por aquí. Imagínate que yo le pongo pues mi email aquí, pim, 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 Víctor Pérez Sanz. Perfecto, ahora me podría resolver, le pongo uno inventado porque si no me vais a enviar, yo no quiero que me enviéis WhatsApps, fíjate que le pongo esto, pum. Ya casi terminamos, para ofrecerte la mejor asesoría, opciones donde la ubicación en la que quieres mi casa. Imagínate que yo vivo en Madrid. Quiero mi casa en Madrid. Gracias por compartir tu información. Esto es lo que tenemos. Te confirma si el email es correcto, si el teléfono es correcto y si la ciudad es correcta. Y si todo está correcto, le das a todo bien. Muchas gracias por confiar en Don Piso, Víctor. Nos pondremos en contacto contigo lo antes posible. Si hay algo más en lo que pueda asistirte, déjamelo saber. Y esto sería el funcionamiento básico de un chat. Un ejemplo muy simple, muy superficial. Entonces, después de esta interacción, esa información que habéis visto les llegaría a la base de datos de Don Piso, que está conectada con este chatbot. Y antes de enseñaros por dentro cómo funciona paso por paso para que veáis cómo realmente hacer un chatbot de estas características, os quería decir que he utilizado VoiceFlow para hacer este chatbot. Como veis en el título es utilizando VoiceFlow, no N8N, que VoiceFlow es otra herramienta no-code. Es la primera vez que vemos esta herramienta en el canal porque normalmente utilizamos N8N. Y por eso quería, antes de meterme a cómo funciona por dentro en VoiceFlow, quería hacer esta breve sección comparando la herramienta no-code VoiceFlow con la herramienta N8N, que es con la que hemos hecho la mayoría de los chatbots de momento en este canal, utilizando N8N y Make. Para empezar, ambas son plataformas no-code que permiten utilizar herramientas de inteligencia artificial para hacer cosas como chatbots, automatizaciones, aunque unas más que otras, como ahora explicaré, pero ambas sirven en este caso para hacer chatbots de cara a servicios al cliente. ¿Y por qué elegí en este caso VoiceFlow para hacer este chatbot de atención al cliente para este cliente Don Piso? Pues primero vamos a ver los pros y contras de VoiceFlow muy rápidamente explicados. Lo primero, como podéis ver aquí, es que el VoiceFlow está especializado más en chat y voz, cosa que N8N no lo está. Para cosas que son específicamente atención al cliente en webs o de voz, VoiceFlow es mejor por lo que yo he estado probando y por lo que yo sé de momento.
He probado ambas herramientas para hacer muchas cosas como automatizaciones, como chatbots, y si una cosa es clara es que NHN es mucho mejor en automatizaciones, o como Make, por ejemplo, y VoiceFlow es a veces mejor para chatbots que estén en web sobre todo. ¿Por qué? Porque la integración es mucho más fácil, la interfaz de uso es más amigable. Como veis aquí el segundo Pro. También la integración multicanal es más sencilla que 8N, la verdad, pero da igual, esto al final son cosas de dificultad, sí. Porque sí que es verdad que VoiceFlow está más de cara a alguien que no ha hecho nada nunca, por tanto, por eso yo empecé con VoiceFlow, porque según de lo que me informé en los cursos y en YouTube y en todo lo que veía, VoiceFlow era como lo más user-friendly, como de cara a un principiante era más fácil de utilizar. Por tanto, para empezar a acostumbrarme a estas herramientas de inteligencia artificial, empecé a usar VoiceFlow antes que N8N. Contras de VoiceFlow, desventajas, pues aquí las tenemos. La primera es que es un foco muy específico en experiencias conversacionales. VoiceFlow no está hecho para automatizaciones, por tanto, todo lo que sea automatizaciones suele ser, bueno, bajo mi experiencia, es mucho mejor Make y N8N, sobre todo Make, lo que yo lo he utilizado más, pero N8N también se puede utilizar perfectamente para automatizaciones. También tiene opciones de personalización limitadas, es una herramienta, al no ser open source, que ahora veremos que N8N lo es, tiene opciones de personalización limitadas, no como en N8N que puedes hacer muchas más cosas específicas y personalizadas a lo que quieres. Y también aquí un punto bastante negativo es la escalabilidad de costes, y es que para proyectos muy grandes VoiceFlow sí que suele ser más caro, mucho más caro que N8N. Tanto la suscripción mensual como la escalabilidad del proyecto. Por tanto, vamos a mover ahora a N8N, donde tiene pros y contras también. Lo primero de los pros, la automatización y la orquestación es mucho más flexible y mucho mejor en N8N. ¿Por qué? Porque como veis aquí abajo es open source, N8N la puedes hostear, que pronto tendréis un vídeo en el canal sobre cómo self-hostear N8N en vuestro ordenador sin tener que entrar en internet para acceder a N8N. Y el hecho de que sea open source significa que hay una comunidad muy grande detrás de gente que no para de aportar cosas al código, de mejorar, de dar sugerencias, de aportar a la comunidad, de meter plantillas, de enseñar a gente. Cosa que VoiceFlow no es open source, por tanto no está tanto ese sentido de comunidad y de ayuda entre sí. Y los pros de N8N son unos contras de VoiceFlow que hemos hablado antes, que serían la gran variedad de integraciones, que es mucho más personalizable N8N para muchos más escenarios que VoiceFlow, y la mejor escalabilidad de costes. Y aquí tenéis los contras rápidamente de N8N, lo que he dicho antes, curva de aprendizaje mayor para no code, porque es más difícil de acostumbrarte a utilizar N8N que VoiceFlow, que es mucho más user-friendly, o sea, la interfaz es mucho más intuitiva para una persona que nunca ha hecho nada. Pero bueno, al final, si la base la tienes de VoiceFlow, al final pasarse a N8N no es tan difícil, solo que requiere pues mayor dificultad, pero al final te acostumbras y eso no es ningún problema. Aquí estamos en la plataforma principal de VoiceFlow y ahora os voy a enseñar por dentro cómo funciona este chatbot de atención al cliente. Esto no va a ser un tutorial paso a paso para principiantes de VoiceFlow. Te voy a explicar más o menos para que entiendas todo lo que ves, pero si queréis uno específicamente para VoiceFlow, para entender todo lo que vais a ver ahora paso por paso desde 0 a 100, poned en los comentarios y yo os voy a traer ese tutorial. Pero aquí los que os voy a enseñar es para que veáis un poco la idea general, cómo lo hice, cómo pienso detrás de lo que hago y si lo queréis replicar vosotros, que podáis hacerlo fácilmente. Lo primero que enseñaros es que lo más importante dentro de un chatbot son los workflows, que el workflow básicamente es el flujo, que sería lo que hay detrás del chatbot de VoiceFlow. Luego en esta página de contenido inicial tenemos Knowledge, que sería la base de datos de conocimiento, que yo no la utilizo mucho aquí, sino que la utilizo luego en el prompt, que ahora os enseñaré qué significa esto. Luego tenemos los workflows, que ahora entraremos en él, que es básicamente el flujo y es cómo funciona por dentro el chatbot. Tenemos los mensajes, que esto ahora veremos que son pruebas que hago, los prompts, que de momento no tengo ninguno porque no lo veo útil para este tipo de chatbot. Tenemos los componentes, que esto sí que es muy útil, ahora veremos por qué y por qué los diferencio en bloques. Luego tenemos las variables, que son muy útiles para asociarles valores, los cuales luego quieres entregar. Por ejemplo, luego os lo explicaré ahora cuando veamos todo bien, pero las variables se utilizarían para cuando yo le digo que me llamo Víctor, eso lo guarda en la variable firstName, como veis aquí, y eso luego se envía a la base de datos de Don Piso en este caso, con que firstName es Víctor, con que el nombre de esta persona que ha entrado en esta interacción se llama Víctor. Luego tienes el email, el teléfono, la ubicación en la que quiere comprar el piso, vender el piso, etc. Luego siguiente tenemos los intents, que son otra parte muy importante dentro de un chatbot de VoiceFlow, que básicamente los intents son palabras que el usuario puede poner en el chatbot y que VoiceFlow o el chatbot debe reconocer para activar una respuesta o acción específica. Ahora veremos un ejemplo para que lo entendáis perfecto todas estas características dentro del chatbot. Luego, eso sería la parte contenido. Te vas aquí abajo y ves integración. Esto es lo que hace a VoiceFlow una herramienta muy sencilla de integrar en la página web, donde ellos mismos te dan aquí mismo este código. Este código tú lo pegarías en tu código Java de tu página web y ya se pondría el chatbot automáticamente abajo a la derecha
como os lo he enseñado en la página principal. Luego, aparte de esto, tenéis el aspecto general, donde tú puedes poner la información que quieres que aparezca cuando tú abres la ventanita del chatbot, que en este caso es lo que hemos visto antes, de tu asistente virtual. Nuestro asistente virtual está aquí para ayudarte, tal. Y luego la apariencia. Yo lo he puesto en verde porque es el color de la empresa, como veis aquí. Le he puesto el logo. Luego tienes aquí todo el tema de publicar, que se hace para publicar las siguientes versiones, porque lo bueno de esto es que imagínate que yo acabo el producto. Yo acabo el producto y mi cliente Don Piso, la inmobiliaria, lo pone en su página web. Pone en su página web el chatbot y lo tiene abajo a la derecha ya disponible para que sus clientes puedan utilizarlo. Imagínate que a los 2 meses, pues yo tengo una mejora o se me ocurre una idea o me piden otra cosa o me piden que cambie algo que está fallando o que se puede mejorar. Pues entonces yo no tengo que cambiar nada del código base que tienen ellos en su página web. Yo solo tendría que actualizarlo en mi página de VoiceFlow y publicaría otra versión de este chatbot, lo cual actualizaría seguidamente, o sea, instantáneamente actualizaría el chatbot que tienen ellos en su página web. Por tanto, no habría que hacer nada de logística ni ahora lo quito, no está disponible durante este momento. Yo hago el cambio, arreglo y hago la mejora, lo publico como nueva versión y les sale automáticamente actualizado en su página web. Luego tienes aquí las transcripciones de todas las interacciones que tienen los usuarios. Bueno, esto básicamente soy yo probando el chatbot, todas las pruebas que he hecho a medida de que lo iba construyendo. Luego tienes aquí las analíticas, que esto es muy útil una vez el chatbot ya está publicado, no ahora que no lo está y no tiene interacciones reales, pero esto una vez lo tiene es muy importante para ver pues las métricas, si está funcionando o no, si está convirtiendo, cuántos leads ha captado al mes, y todo esto para ofrecer el mejor servicio al cliente y ver dónde se puede mejorar y dónde está yendo muy bien. Entonces, vamos a ir a lo importante, lo que habéis venido a ver, que es el flujo, cómo funciona esto por dentro, este chatbot. Y es que esta es la primera fase, la fase inicial, cuando tú entras al chatbot, cuando le das a iniciar un nuevo chat, cuando le das abajo a la derecha, lo que te sale. Como hemos visto en la prueba, te sale este mensaje: hola, soy tu asistente virtual de Don Piso, ¿en qué puedo ayudarte? Este mensaje obviamente se puede personalizar. Si yo voy aquí, le puedes poner lo que quieras. ¿En qué puedo ayudarte hoy? ¿En qué puedo ayudarte ahora mismo? Si lo pongo así se cambiaría, pero ahora mismo no quiero hacer eso. Pero para que veáis lo fácil que es cambiar estas cosas, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Como veis aquí, empieza aquí Start y lo primero que hace es enviar este mensaje de bienvenida: hola, soy tu asistente virtual de Don Piso, ¿en qué puedo ayudarte? Una vez tienes esto, salen los diferentes botones. Los botones los puse, los que habéis visto al principio, que es lo que me pidieron ellos como inmobiliaria, que sería que, por lo que más preguntaba la gente era por vender, comprar franquicia, trabajar con Don Piso, hipotecas, reformas integrales y otras consultas. Y luego, como veis, está la opción de No Match, que sería si ninguna de las opciones es la que el usuario elige o pone en el chat. Porque se puede tanto como clicar el botón o poner el chat. Como veis aquí, si yo entro a los botones, aquí tenéis los intents de los que he hablado antes. Imagínate que el usuario quiere vender, tiene 2 opciones en el chatbot inicial, le puede dar al botón de vender o puede poner vender en el chatbot. No solo puede poner vender, por esto existen los intents. Por ejemplo, el intent de vender, si nos metemos dentro de él, por ejemplo, aquí tenemos las palabras o frases que si pone el usuario en el chat va a desencadenar en que se active otra fase o otro componente del chatbot. Por ejemplo, en este caso de vender yo puse: quiero mi vivienda, quiero vender mi piso, necesito vender mi casa, necesito vender mi terreno, vender mi vivienda. Si el usuario pone cualquiera de estas cosas en el chatbot, se activará la acción de cambiar el flujo a otro que ahora veremos. Y esto es para cada uno. Para vender hay un intent de comprar, para franquicia hay un intent de franquicias, para trabajar con Don Piso, así, etc. El único para el que no hay nada es No Match, el cual sería si no concuerda con ninguna de las características para la cual el chatbot esté entrenado. Y en ese caso le enseñaría este mensaje: lo siento, necesitas elegir una de las opciones para que pueda ayudarte mejor. Por favor, selecciona vender, comprar, franquicia, trabajar con Don Piso u otra consulta para comenzar. Y esto volvería al ciclo inicial. Y como veis aquí con esta flecha, esto haría que volviera a esta pregunta del mensaje inicial. Pero entonces, cuando tú pones un intent de vender, por ejemplo, pongo en el chat: quiero vender mi piso, ¿qué significa el intent? ¿Qué hace que realice una acción? ¿Qué acción hace VoiceFlow? Pues aquí es lo que veis a la derecha, que son los componentes que hemos visto antes, que están separados en los botones porque tiene sentido. El componente, por ejemplo, de vender, si clicamos aquí, sería lo mismo que aquí a la derecha veis componentes. Tenemos todos los flujos que se activan cuando pones la palabra. Por ejemplo, te voy a dejar un ejemplo visual. Si tú pusieras quiero vender mi piso, el intent de vender se activaría. ¿Qué haría que se active este intent de vender? Haría que se activara el siguiente paso, que como veis aquí a la derecha sería este componente de vender. Y aquí a la izquierda podemos ver el de vender aquí abajo, clico en vender, y este sería el flujo al que entraría después de saber eso. O sea, después de que tú pusieras quiero vender mi piso, el VoiceFlow reconocería esa palabra con que tienes que irte al nuevo flujo de vender específico, que es un chatbot entrenado para responder a las preguntas de la gente que tiene dudas sobre ventas. Y cada uno de estos componentes, alquilar, comprar, franquicias, tiene su propio flujo, el cual está personalizado para ese tipo de interacción o para ese tipo de cliente que busca X cosa. Por ejemplo, este cliente que busca vender su casa entraría en este nuevo chatbot,
que sería el que hemos visto antes. Antes de continuar, puedes decirme tu nombre, me ayudará a personalizar mejor la asistencia. Y esto de abajo, lo del Capture User Reply to First Name, asociaría lo que hemos visto antes de las variables que os he enseñado. Asociaría la variable first name con el nombre que él pusiera en el chatbot. Entonces, ahora mismo tendría que first name es ese nombre. Nosotros hemos puesto Víctor a esta pregunta, entonces ha asociado la variable first name con Víctor. Y luego iría a lo siguiente. Perfecto, first name, que sería Víctor. Perfecto, Víctor, te ayudaremos a vender tu propiedad. ¿Cuál es tu principal interés? Entonces nos daba dos opciones, tasación gratuita y proceso de venta. Si tú le dieras a tasación gratuita, pues te llevaría a esto que vamos a abrir ahora. Te llevaría a este URL, que es el apartado de la página web de Don Piso Oficial donde tienen un tasador gratuito de viviendas. Por eso, una de las opciones es tasación gratuita. Si no, otra opción que te saldría es proceso de venta, que serían las dudas que tú tendrías generales de todo lo del proceso de venta. En este caso te llevaría al siguiente flujo, por aquí veis la flechita, te llevaría aquí. Y entonces el usuario pondría algo. Esa pregunta se registraría en esta variable, last utterance, que esa variable sería la pregunta de la persona, que esta variable sería la pregunta que tiene el usuario que está utilizando el chatbot. Entonces, aquí es donde vemos la parte de conocimiento, la base de conocimiento que tiene, y aquí es donde entra la inteligencia artificial en sí, porque lo que hemos visto hasta ahora no es mucha inteligencia artificial, es básicamente un chatbot de cómo funciona de toda la vida. Pero ¿qué pasa cuando las herramientas de inteligencia artificial se juntan con estas herramientas de chatbots no code? Que puedes hacer cosas como esta. Y es que esta pregunta que le está llegando, le va a llegar aquí, responder usando memoria. Si entras aquí en el prompt setting, que básicamente si no sabes lo que son prompts, son instrucciones que tú le pones a una IA, y esto sería por dentro la IA que va a responder esa pregunta que le pondría el usuario, que en este caso sería un modelo de IA conversacional, que estaría utilizando el modelo de ChatGPT, GPT-4 o Mini, que en resultado con precio y coste y eficiencia, para mí es el mejor de momento que hay en el mercado ahora mismo. Luego tenemos la temperatura, que es básicamente cuánto de creativo quieres que sea el chatbot o cuánto quieres que se centre en el prompt que le has dado. Yo le pongo 0,4 porque no quiero que sea muy creativo y que se invente cosas. Y luego tenemos los máximos tokens, que serían cuánto quieres que sea de larga tu respuesta. Y aquí tenemos lo verdaderamente IA, el prompt que tiene este chatbot específico del componente de vender, que no es el mismo que el del componente de comprar, que no es el mismo del componente de franquicias, que ahora veremos. Por ejemplo, este tiene el siguiente prompt. Eres un asistente virtual de Don Piso especializado en la venta de propiedades. Tu misión es guiar a los usuarios que desean vender su casa o piso. Bueno, aquí como veis es un prompt súper largo donde salen los pasos clave para vender una casa y está entrenado con toda la información específica que está en la página web, toda la información de Don Piso que tiene, que me dieron o que está en su página web y una mezcla de las dos que tienen sobre vender casas. Toda la información sobre vender casas y que podría tener preguntas un usuario la tiene este modelo de inteligencia artificial que está dentro del componente de vender. Por tanto, este prompt es el verdaderamente importante y lo que hace este chatbot tan útil. Si no sabes lo que es un prompt o cómo funciona la ingeniería de prompts, te recomiendo que veas el primer vídeo del canal que me parece una bomba, donde explico perfectamente cómo funciona esto de los prompts y lo muy útil que puede ser y lo infravalorado que está. La calidad de tu chatbot depende de la calidad de tus prompts que utilices para entrenarlo. Por tanto, una vez respondas a esta pregunta utilizando este modelo de inteligencia artificial entrenado con toda la información de ventas de Don Piso, le saldrá la siguiente pregunta. Seguimos con el flujo, ves la flechita, bim, bim, bim. ¿Hay algo más en lo que te pueda ayudar? Hay tres posibles cosas, que sí. Si hay algo más, te pone perfecto, tal. Estoy aquí para ayudarte, ¿en qué más te puedo asistir? Puedes preguntar sobre cualquier duda. Entonces volvería otra vez por aquí a este flujo y volvería a poder el usuario poner algo en el chatbot que se guardaría en esta variable llamada last utterance, que volvería a ser respondida por esta inteligencia artificial así, en un loop, básicamente siguiendo un ciclo hasta que se cortara diciendo no, que no tiene nada más en lo que se ha ayudado. Y cuando no quiera ser ayudado en nada más, empezaría el ciclo de captación del lead, que es lo que me pidieron expresamente que hiciera para poder recolectar la información de la gente que está interesada en cosas. Y en este caso, como os he dicho, le llegaría lo siguiente, los mensajes que hemos visto antes. Genial, para poder enviarte toda la info que necesitas y algunas ofertas exclusivas, déjame tu mail por aquí. Esto se guardaría en la variable user email, como veis aquí. Como veis aquí, user email. Luego te preguntaría sobre el teléfono, que no se ve aquí, pero sí está en la variable teléfono. Luego te preguntaría por la zona, que se guardaría en la variable localidad vivienda. Y luego haría lo siguiente, gracias por compartir tu información, esto es lo que tenemos. Verificaría que los datos que les he dado son los correctos, en cuenta que los datos están bien, los datos del lead son correctos. Y si todo está bien, si fuera no quiero corregir algo, volverías aquí al principio del flujo y tendrías que volver a poner los tres hasta que estuvieran todos bien. Cuando tú consideres que está todo bien, el usuario le dará así todo está bien. Y llegaríamos aquí a la parte de la API. ¿Qué es una API? Pues básicamente una API, para ponerlo de forma muy resumida, es un conjunto de reglas que permiten que dos plataformas se comuniquen entre sí. En este caso queremos que la plataforma de VoiceFlow se comunique con la plataforma de Make. Y en esta imagen lo que está pasando es que hay un bloque de Webhook API que realiza una petición, como estáis viendo, post a un webhook en Make. Y el endpoint es este link que veis de HTTPS, tal. ¿Qué significa esto? La configuración tiene dos caminos de salida, Success
if or fail. Success se activa cuando los datos se han enviado correctamente a make. Y fail se activa si ha habido un error en la enviación de datos. Esos datos de variables que hemos visto, como el variable first name, el teléfono, el email, la ubicación, etcétera, se van a enviar a la plataforma de Make, que si no sabéis lo que es una plataforma que te permite hacer automatizaciones y que hemos visto en varios vídeos en este canal. No os puedo enseñar la automatización de Make por dentro porque tiene en cuenta el CRM de la empresa y eso es algo privado. Solo lo que tienes que entender es que esto va a pillar los datos de las variables y lo va a enviar a Make. Si queréis un tutorial mucho más en profundidad sobre este chatbot, dejadlo en los comentarios y lo haré. Y lo haré, ya sin más, lo haré en profundidad de 2 horas si hace falta. Pero bueno, este vídeo es para explicaros un poco cómo funciona por encima. Y entonces, si funciona, success, pues pondría muchas gracias por confiar en Don Piso, nos pondremos en contacto contigo lo antes posible. Y seguiría con este flujo de, si tienes algo más en lo que te quiera asistir, pregúntamelo. Y volvería con la IA, que es esta, que es en el mismo prompt que hemos visto antes, siendo el asistente de inteligencia artificial entrenado para vender. Y se quedaría aquí hasta que el usuario cerrara la ventana o se fuera de la página web o no tuviera más preguntas. Entonces, esto sería cómo funciona el componente vender por dentro. Como os he dicho, cada uno de los componentes, si volvemos aquí a la página principal, al flujo principal, como veis aquí, cada componente, el de vender, es el que hemos visto ahora mismo, comprar, franquicias, trabajan con Don Piso, cada uno tiene uno diferente. Como veis aquí a la izquierda están todos los componentes. Por ejemplo, el de alquilar es muy parecido, pero tiene cosas diferentes, porque en este caso es sobre alquilar. Si nos vamos aquí a la IA que se utiliza para responder, tiene toda la información sobre alquileres, no tiene la información sobre vender. Aquí tenemos lo mismo, tal. Tienen más o menos la misma estructura, pero lo que cambia es el chatbot de inteligencia artificial de cada uno de los componentes está especializado para poder responder preguntas sobre ese tema. Por ejemplo, si nos vamos a franquicias, como veis aquí, lo mismo, te pide el nombre, no sé qué, y empieza con si tienes alguna pregunta sobre franquicias. Pero si nos vamos al chatbot, por ejemplo, en el prompt, vemos aquí que tiene toda la información sobre franquicias. Tiene toda la información que Don Piso quiere que el usuario sepa sobre las franquicias y qué ofrecen. Por tanto, ya no es especializado en vender, sino ahora es especializado en franquicias. Por ejemplo, aquí en el mensaje de la ubicación te pone: para ofrecerte la mejor asesoría sobre abrir tu franquicia con nosotros, ¿me podrías decir la ubicación donde te gustaría establecerla? Antes era, me gustaría saber la ubicación donde quieres vender tu piso o donde quieres comprarlo. Pues en este caso es sobre dónde quieres tu franquicia. Como veis aquí, hipotecas igual, el flujo es más o menos lo mismo. Reformas integrales cambia un poco. El que cambia un poco más sí que es el de otra consulta, que es el que se activa cuando pones algo que no es lo principal o tienes otra pregunta que no tiene nada que ver con las opciones que yo te doy. Donde aquí dentro está el flujo de alquiler que hemos visto antes, que es donde te llevaría este componente, explorar red de ventas, simulador de hipotecas, contacta con nosotros, que son opciones que no tienes en los otros. Este sí que cambia un poco, pero básicamente después de esto sí que es lo mismo. Tienes una IA especializada en estas opciones que has visto aquí a la izquierda, luego recopila tus datos y los envía al CRM de la empresa. Uno que es bastante diferente es el de trabaja con Don Piso, que este sí que, como veis aquí, si hago zoom out, es bastante más grande y es un poco diferente. Vamos a verlo por dentro. Este te empieza pidiendo el nombre, tal. Luego te pide que qué quieres ser dentro de Don Piso, si agente inmobiliario, si trabajar como empleado, si quieres ver las ofertas de empleo que hay, a ver si alguna te cuadra más o menos. Entonces esto te lleva a diferentes sitios. Si clicas pues este te llevaría a este sitio, que sería básicamente donde tienen las ofertas de empleo Don Piso. Esto ten en cuenta que estaría en la propia página web, por tanto no tendrías que irte a otra página web, se abriría dentro de la página en la que ya estás y el icono este del chatbot seguiría aquí a la derecha. Luego, si clica trabajar con empleado, le llegaría a este flujo donde hay una IA especializada con prompt para que sepa responder a todas las preguntas sobre los empleados, sobre qué condiciones de trabajo hay en Don Piso, etcétera. Recopilaría los datos y se lo enviaría al CRM, como hemos visto, utilizando el método POST y una API en make.com. Luego, tercero, tendríamos agente inmobiliario, donde irías aquí a un flujo aquí a la derecha, donde es básicamente lo mismo que abajo, pero en este caso con una IA entrenada con un prompt sobre cómo responder a estas preguntas sobre agentes inmobiliarios. Como veis, siempre es más o menos lo mismo, es dividir los flujos para que le vaya llevando a sitios donde hayan esas IAs personalizadas. Por aquí, lo poderoso de una IA es que esté personalizado para responder a las preguntas del usuario, no que sea una IA general. ChatGPT es muy buena, pero es una IA general. Pero lo que puedes utilizar es un modelo de ChatGPT para poder entrenarlo y especificarlo, hacerle un poco de fine tuning, que veremos vídeos en el canal sobre cómo hacer fine tuning mucho mejor que esto. Y lo bueno de esto es eso, que tienes que personalizar las cosas para que puedan responder preguntas de mejor manera, de manera en la que un empleado de la empresa que sabe todo sobre la empresa respondería, no de la manera que ChatGPT respondería, que tiene conocimiento general, pero nosotros queremos especificar, queremos pillar la inteligencia y la capacidad de aprender de ChatGPT y entrenarla para poder responder a preguntas específicas de los usuarios, en este caso de los clientes de Don Piso, de esta inmobiliaria. Por tanto, hasta aquí este vídeo, habéis visto el funcionamiento un poco por dentro de cómo sería este chatbot. Vamos a volver a la página, que sería este chatbot. Y muy importante en este vídeo, si os habéis dado cuenta, que no ha habido ni una sola línea de programación. Porque esto es también lo muy poderoso de esta época en la que vivimos, que puedes utilizar herramientas de chatbots, de inteligencia artificial, cosas que los une,
sin tener que programar ni una línea, totalmente no code. Bueno, tienes que saber un poco para hacer lo de la API de Make, pero o sea, no hay que saber nada de código en sí, sino cómo funcionan las APIs, y esto lo veremos en un futuro vídeo si queréis, de cómo utilizar APIs en Make para chatbots, bueno, para GPT se puede utilizar, GPTs personalizados, para chatbots de VoiceFlow, para N8N y para muchísimas otras cosas más. Así que si queréis esto o cualquiera de las cosas que he mencionado en el vídeo, lo ponéis aquí en los comentarios. Quiero esto, pim, haz esta cosa. Y yo lo haré, te lo traigo. Venga, nos vemos. Pero con una condición, exchange, tú me das algo, yo te doy otra cosa a cambio. ¿O qué? Nada, yo te lo doy sin esperar nada a cambio. Pero si te suscribes y te das un like, mejor que mejor. Nos vemos en el siguiente vídeo.